El próximo 27 de julio los diputados elegirán al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de nuestra entidad. Luego de una polémica gestión por más de una década del actual titular Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el organismo defensor de derechos humanos necesita prácticamente una refundación. Sus principales problemas: se convirtió en un organismo obeso, que no responde a las demandas de los ciudadanos y trata de no incomodar a los principales actores políticos y económicos del Estado. Actualmente la comisión tiene un presupuesto de más de 150 millones de pesos. Presupuesto que ha crecido 3 veces durante la actual gestión de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Su titular gana 75,456 pesos por quincena, es decir, más de 150,000 pesos al mes, y la nómina está plagada de familiares de políticos y cuotas de partidos. A pesar de ello, la comisión ha estado silenciada en muchos casos de violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestra entidad. Hoy en Cara a Cara platicamos sobre lo que debería ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con aspirantes a quedarse en la silla que hoy ocupa Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. De la mañana con 6 minutos. Gracias por acompañarnos. WhatsApp en cabina 33 18 80 76 41. Escríbenos, danos tu opinión sobre el estado actual que guarda la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué perfil debería tener su siguiente presidente o presidenta? Y también cuáles son los principales temas de la agenda que tendría que atender la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy en el Congreso pasan 2 de las 7 leyes del Sistema Estatal Anticorrupción. También estaremos pendientes de ese tema. Y saludamos a Guadalupe Ramos. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, un gusto estar aquí, gracias. Carlos Mercado, ¿cómo estás? Buen día, Enrique, un gusto, gracias. Alfonso Hernández, ¿cómo te va? Saludos, Enrique, saludos a Lupita y a Carlos también, a quienes les reconozco una gran trayectoria y trabajo en la defensa de los derechos humanos, y a las y los radioescuchas. Gracias. 3 de los 29 aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir del 27 de julio, que los diputados están llamados a elegir a su siguiente titular. Antes de comenzar, me gustaría pasarles un fragmento que nos dijo Emilio Álvarez y Casa hace algunos días que estuvo por aquí con nosotros, y que comentemos la descripción que hizo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ha habido en Jalisco? Un defensor del puesto, no un defensor del pueblo. Que bajo la lógica de cuotas y cuates, entró allá a pagarle favor a los diputados, contratando familiares, amigos y cruzando favores, utilizando las atribuciones de la comisión como un instrumento de negociación, las recomendaciones o los informes, y generando entonces una pérdida absoluta en términos de la autoridad moral del ombudsman. El ombudsman es una magistratura moral. No conozco un solo caso a nivel nacional, ¿no? Porque este hombre piensa que la comisión es de su propiedad y que él es la única persona capacitada para hablar y no el consejo. Me parece que Jalisco es un grave ejemplo de una pérdida de una institución, de una... Lupita, Carlos, Alfonso, ¿ha perdido credibilidad moral la comisión? Totalmente, Lupita. sí, totalmente. Yo creo que Emilio Álvarez y Casa, además con toda esta trayectoria, y él sí con calidad moral para hacer este análisis y esta reflexión, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresidente de la Comisión de la entonces llamada Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y reconocido pues él como gran defensor de los derechos humanos, hace un análisis muy puntual. Esta comisión en Jalisco perdió autoridad moral, perdió legitimidad, y esto es lo que hay que recobrar. Esto es lo que hay que recuperar, la dignidad de un espacio en donde se debe de defender los derechos humanos desde la institucionalidad. Carlos, ¿defiende más al puesto que al pueblo? Me parece que la calidad moral del cargo es el alma, es la riqueza de la institución.
Sin la calidad moral, simplemente la función del ombudsperson no existe. Si no existe calidad moral, entonces ¿quién defiende los derechos humanos en Jalisco? Me parece que sí, la propuesta tiene que ser esa, retomar, regresarle esa calidad, esa riqueza moral con la que debe estar provisto quien representa a la institución en el Estado. Alfonso, tú has estado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es, y yo invitaría a ampliar la perspectiva del análisis, porque en la institución hay hombres y mujeres muy valiosas, con una gran trayectoria, gente que tiene más de 20 años trabajando ahí y que han hecho muchas cosas buenas. Lo que debemos en este momento, desde mi perspectiva, analizar es el modelo de institución. Debemos transitar de estos modelos unipersonales, porque no podemos caer en los caudillismos que luego invisibilizan el trabajo de gente buena. Hay caudillismos que no son afortunados. Afortunadamente también hay ciclos que concluyen. Hoy estamos construyendo, me parece, de una forma muy sana, con la participación de la sociedad civil, una nueva etapa que más allá de lo que resulte en la elección, va a resultar favorable, está resultando ya favorable para la sociedad. De tal manera que yo ampliaría esa perspectiva. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un colectivo, y en ese colectivo pues seguramente habrá oportunidad pronto de identificar a gente muy valiosa que ha trabajado y que ha dado grandes resultados para la sociedad. Un colectivo, Alfonso, pero que la mayoría de las decisiones importantes las toma el ombudsman. Por eso tenemos que replantear el modelo de esta institución y de todas las instituciones. Nuestra sociedad ya reclama instituciones más modernas, más democráticas, más transparentes. No podemos tener instituciones con este carácter de unipersonal, caudillista, presidencialista. Ya la sociedad ha cambiado. Entiendo, Lupita, Carlos, Alfonso, que cuando hablamos de derechos humanos, cada persona que nos escucha tiene una idea en la cabeza de qué significan los derechos humanos, y creo que eso es parte de la dificultad para definir exactamente qué es un derecho humano. No sé si me pudieran dar cada uno una definición de lo que es un derecho humano, qué es y qué no es un derecho humano, Lupita. Sí, por supuesto, y además hacer una esta reformulación que se hace de los derechos humanos desde el tema de la dignidad, o sea, sí. ¿Cuál es la protección máxima? ¿Qué es lo que protege? ¿Qué es lo que está atrás, adelante, a un lado de los derechos humanos? Es la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, independientemente de nuestro color, de nuestra condición social, de nuestra posición económica, de cualquier otra condición, todas las personas tenemos estos derechos que deben de ser protegidos. Es que mucha gente me escribe incluso en el WhatsApp de la estación y me dice, los derechos humanos están sirviendo para proteger a los delincuentes. Ese es un discurso que se construyó muy bien en la década de los 90, ¿no? Cuando surgen las comisiones de los derechos humanos para tratar de deslegitimar su quehacer y decir, bueno, es que van a proteger a delincuentes. No, de ninguna manera. Yo creo que además eso ya está superado. Te digo, desde creo que socialmente no, tal vez en la academia sí, pero socialmente me refiero, no. Se construyó ese discurso, se superó en ese sentido, pero ahora, por supuesto, creo que tienes toda la razón, pero sigue ahí presente precisamente porque no ha habido desde la institucionalidad una promoción adecuada. Una pedagogía incluso. Exacto, de los derechos humanos, y por eso se sigue pensando que hay una correlación lógica entre derechos humanos y delincuentes. No, habría que hablar del debido proceso, que es una de las garantías, además en un sistema garantista como el que tenemos, pero esa es una parte. Los derechos humanos son mucho más amplios, tendremos que hablar de los derechos ambientales, los derechos integrales, incluso hay ahora quienes hablan que los derechos de los animales también deben de considerarse dentro de los derechos humanos, en el sentido de que son seres vivientes y que no podemos permitir la afectación a su dignidad como seres vivos, ¿no? Entonces, te digo, hay una integralidad de estos derechos que tienen que ser protegidos. Carlos, ¿qué es y qué no es un derecho humano? Los derechos humanos, y se le han nombrado de muchas formas. Rawls, por ejemplo, decía que son bienes primarios. Working los llamaba principios básicos. Amartya Sen, Martha Nussbaum, capacidades. En fin, cada quien le ha dado un nombre. Definitivamente lo que son principios básicos, de orden básico, para vivir la vida con plenitud. Una persona que resulta afectada de sus derechos humanos simplemente está limitado a vivir un pleno desarrollo. ¿Qué no son? Pues evidentemente no son concesiones gratuitas que el Estado debe darles a la ciudadanía, no son tampoco patentes de corso para cometer delitos o conductas que van en contra de la propia sociedad.
Por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de principios que todas las personas tenemos, no importa la condición en la que se presente en la sociedad. De ahí que igual delincuentes, igual personas sin casa, igual niños, niñas, mujeres, ancianos, personas con diferentes, con diversidad, en fin, todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tenemos esos derechos, y esos derechos deben ser protegidos. Pero eso es lo que debe garantizar el Estado, ¿no? Por supuesto. El A Estado quien tiene viola la derechos obligación. humanos es el Estado. El Estado tiene obligaciones muy puntuales respecto a la protección, garantía, respeto y promoción de los derechos Pero, humanos. por ejemplo, si mi empleador no me paga bien, ¿me está Efectivamente. violando mis derechos humanos? Por supuesto que en sentido estricto es una violación a mis derechos. Claro que el Estado en este sentido se convierte en el garante de Sí, resarcir el efecto de ese... Y de aplicar la ley laboral. Y de alguna obligar al forma, ¿no? patrón a pagar. Alfonso. 3 precisiones de carácter técnico. Los derechos humanos es un conjunto de normas y valores mínimos e indispensables para proteger la dignidad humana. La dignidad está ya claramente descrita en la Ley General de Víctimas, que es importante tener este referente porque aquí se fortalecen los procesos de defensa. La dignidad es un valor supremo, un principio y un derecho fundamental. Y subrayo esto último, porque a partir de aquí es donde nosotros podemos activar todos estos mecanismos de exigibilidad y de defensa. Entonces repetimos, valor supremo, principio y derecho fundamental, base y fundamento del resto de los derechos. Sin dignidad no hay derecho ni justicia posible, ¿sí? Ahora, sí pueden violar derechos humanos no solamente el Estado, también los particulares. Y aquí ya estamos Porque hablando los de garantiza otra el generación. Cuando, por ejemplo, desempeñan servicios de carácter público. Ya hay Como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. de radio y televisión. Por ejemplo, ejemplo. Telmex. Sí. Sí, perdón, ya dije un nombre, pero Está bien. pero Creo que la gente lo conoce, aparte. El servicio público de transporte, ellos también violan derechos humanos y eso es susceptible de castigarse. 9:16 vamos al corte, escríbanos 33 18 80 76 41. Queremos escucharte. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. 9:21 la última vez que estuvo con nosotros en entrevista el ombudsman, le recordamos algunas de las críticas que ha tenido de organizaciones, que ha recibido de organizaciones de la sociedad civil, las escuchamos y las comentamos con los panelistas. Todas las críticas, todos los comentarios que realice cualquier persona están en el pleno ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto merecen todo el respeto. Más sin embargo, supongo que no las compartes. Debo de decirlo que en la gran mayoría de esos comentarios no son más que puras mentiras. Y qué bueno que entonces se me da este espacio para aclarar, precisar y hablar con la verdad de lo que es el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y están también en todo su legítimo derecho de aspirar a ser presidentes o presidentas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo de antemano quiero precisar que no tengo ni candidata, ni candidato, ni ahorita, ni lo tendré después. Entonces son críticas interesadas. Llevan un fin que a mí me queda muy claro, es un fin de grupo. Quien critica a la comisión tiene objetivos de llegar a la silla del ombudsman. ¿Qué opinan de estas declaraciones del actual titular? Alfonso. Bueno, yo creo que el discurso de los derechos humanos es un discurso de integración. En nombre de los derechos humanos no se debe provocar ningún tipo de división. Yo desde luego defenderé las cosas positivas que se han hecho en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también ejerzo mi derecho a no compartir las visiones de otros compañeros. Yo definitivamente le expreso mi mayor reconocimiento y respeto a las organizaciones sociales, a las organizaciones civiles, a los activistas. Es muy difícil, yo he estado en ese camino, vengo de una familia
que por generaciones ha trabajado los temas de búsqueda de justicia, mi formación responde a esa perspectiva, de tal manera que ahora desde esta institución y con el trabajo del equipo que hemos integrado, hemos realizado cosas muy, muy interesantes, que valdría la pena luego analizar en un escenario ya sin el proceso de por medio, porque hay cosas muy interesantes que hemos hecho en materia de derechos de pueblos, de derechos colectivos, de acceso a la justicia con perspectiva de género, que lamentablemente se quedaron ahí en el papel, ¿no? Nos hemos pronunciado por temas de personas desaparecidas, nos hemos pronunciado por temas que tienen que ver con los derechos de la comunidad LGBTI. En fin, hay cosas muy interesantes, por eso el gran reto ahora es un nuevo modelo institucional. Yo creo, y desde luego, y lo saben mis amigos de las organizaciones civiles, he realizado mi trabajo con el mayor respeto, nutriéndome mucho de la colaboración de ellos. Creo que un verdadero defensor del pueblo no puede partir de la denostación cuando alguien opina. Eso es básico. La paz y la no violencia es una característica esencial de la defensa de los derechos humanos. Me parece que en la construcción de una sociedad que realmente acepte las diferencias, que acepte muchos de los aspectos que todavía siguen siendo mitos y tabús en nuestra sociedad, tenemos que partir primero del respeto por el otro. Yo recuerdo en mis tiempos de activismo, cuando impulsé la implementación de la Corte Penal Internacional en México, y me tocó ver un Estado mexicano que se cerraba justamente con argumentos como los que acabamos de escuchar. No están mal, son mentirosos, no es cierto que necesitamos una instancia internacional que defienda los derechos. O lo que quieren es mi chamba, ¿no? Al final. Exacto, una parte de denostación no es correcta. Guadalupe. Sí, claro, mira, yo creo que hay dos visiones respecto de la defensa de los derechos humanos en la entidad. Una, esta institucional, que se mira desde una gestoría, desde una institución que se ha dedicado a gestionar las quejas, a recibir quejosos, a recibir quejas, acumularlas, en algunos casos realizar recomendaciones que no han tenido mayor impacto social, precisamente porque le bajaron al nivel incluso de autoridad a quienes van dirigidas. Y por otro lado, hay el papel importantísimo que han tenido la sociedad civil en hacer una verdadera defensoría de los derechos humanos. Entonces, finalmente, el que podamos tener ahora un diagnóstico claro de la situación de los derechos humanos en el Estado, se lo debemos a las organizaciones civiles, se lo debemos a quienes desde el espacio de la calle, del espacio de lo cotidiano, acompañamos a las familias, acompañamos a las víctimas, y esto nos da posibilidad de tener otra visión. Pero también es importante, antes de dejarte la palabra, que tengamos puentes. O sea, es tiempo de hacer una reconstrucción, y Lupita en algún tiempo decía esto del tejido social, la reconstrucción del tejido social, y a eso le tenemos que apostar, a reconstruir el tejido social que ahorita está roto, y que tenemos que tender puentes, diálogos para un mejor destino de la defensa de los derechos humanos en la entidad. Me gustaría preguntarle su criterio sobre algunos temas. Por ejemplo, el posible desalojo de los habitantes de Temacapulín es una violación a sus derechos humanos, y cómo definirían este tema, porque también hay otro derecho que está en juego, que es el derecho al acceso al agua para una parte de la población. Por ejemplo, en este tema de Temacapulín, ¿ustedes creen que hay violaciones de derechos humanos? Sí, mire, yo quisiera comentarte que me parece que hay una visión diferente de lo que se concibe como modelos de desarrollo, que es lo que tendríamos que hacer una reconsideración. Hasta ahorita, hasta este momento, la visión que se ha tenido de proveer a las ciudades de agua es eso, ir a las comunidades, a las zonas rurales, despojarles incluso de sus propios recursos naturales, creyendo que quienes vivimos en la ciudad tenemos ese derecho, ese privilegio, y considerar que los derechos de las mayorías están por encima. Por lo tanto, tú serías un llamamiento a decir: gobierno del Estado, gobierno federal, no inunden Temac. Tenemos que dialogar, y se tiene que escuchar, por supuesto, a los habitantes. Pero de entrada tú lo harías. Por supuesto. Carlos. Los derechos humanos no pueden tomarse bajo la perspectiva de lo que diga la mayoría. Los derechos humanos se defienden y se respetan a pesar de lo que diga la mayoría. Me parece que aquí sí tenemos que poner en la balanza y analizar con mucha seriedad si existen otras alternativas menos dañinas, buscarlas. Si no las hay, y buscar qué alternativas tendríamos eventualmente para que la afectación fuera lo menor posible. Alfonso.
3 precisiones. La primera, en Temacapulín están plenamente acreditadas violaciones de derechos humanos. Y esto está acreditado con un documento público, con una recomendación que se emitió por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que ha sido en muchos juicios uno de los documentos fundatorios para defender a la gente. Respecto a esta nueva etapa que se encuentra en tribunales, yo tendría que reservarme porque quedaría impedido para seguir conociendo de este asunto, porque a mí me tocó integrar justamente Pero no puedes dar tu opinión. Esa recomendación. Porque es importante para quien te escucha saber tu criterio, ¿no? Y ahí queda. Yo yo coordiné los trabajos para emitir esa recomendación donde se ha determinado violación de derechos humanos. Está muy claro y sigue vigente y ese documento está todavía en los tribunales. Carlos, la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿es una violación de los derechos humanos? La libertad es un derecho fundamental, un derecho humano básico. Me parece que la libertad de decidir es una situación personal que debe atenderse bajo esa lógica. El tema ha sido analizado y ha sido abordado desde diferentes enfoques. Hoy la Corte nos ha dicho, la libertad de decisión es personal, el Estado no puede limitar derechos, por lo tanto mi posición tendría que ser, tenemos que evolucionar, somos una sociedad que debe tomar en cuenta que hay mucha gente de diferentes de diversidad y tenemos que entenderlas y sobre todo cumplir lo que la Constitución Por ejemplo, el Congreso primero. está retrasando los cambios que exigió la Suprema Corte de Justicia. Ahí la Comisión le tendrá que decir al Congreso, oye, me parece ya tienes todos los elementos que con para toda hacer los responsabilidad cambios. quienes tengan la obligación de hacerlo tendrán que trabajar. Pero la Comisión ahí tendría que tener un papel importante. La Comisión Carlos. tiene que manifestarse desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos. Pero Si públicamente. eso implica el hacerlo, tendremos que hacerlo, por supuesto. No, ese es un hecho, ¿no? O sea, la jurisprudencia que ya existe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, pues nos habla de una de las características fundamentales de los derechos humanos, que es la progresividad. Los derechos humanos tienen que ser progresivos, tenemos que mirar hacia adelante y se tiene que cumplir con además con esta controversia. Fíjate que aquí hay una vergüenza de la que no se ha hablado, una vergüenza respecto a la Comisión Estatal, que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien presentó la acción de inconstitucionalidad respecto de ese artículo del Código Civil que posibilitó ahora que se esté señalando que ese artículo es discriminatorio. Pero fue la CNDH, sí. La Comisión Estatal fue omisa, entonces tiene una responsabilidad además. Sí, lo que a mí me dijo es que no lo hacía porque no le gusta dividir. Y me parece que no hay mayor división que unos tengan unos derechos y otros no tengan los mismos derechos. Alfonso. Miren, el análisis incluso se lo realizo desde una perspectiva más amplia. Ya desde hace muchos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy claro en este tema de la no discriminación por el tipo de preferencia o de orientación. Esto es un tema jurídico y de ahí la importancia de manejar el discurso técnico jurídico, porque es ahí donde vas a ir colocando esos bloques de certeza que te permita hacer efectiva la defensa de estos derechos. Ya eso es un tema superado, ya la propia Corte lo ha establecido. Ahora bien, venimos en este proceso de progresividad al que sí hay que incorporar. Hay que incorporar el proceso de diálogo social, porque sí es muy importante y escuchar y reconocer la visión de un sector muy amplio de nuestra población a la que tenemos que convencer también con argumentos, porque de lo contrario nos va a ocurrir lo mismo de ponerlo en leyes y luego que esto en la práctica no funcione, porque no hay una cultura de respeto a la inclusión, a la diversidad y sobre todo evitar la no discriminación. Vamos al corte, 9 de la mañana con 32 minutos. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. 9 de la mañana con 36 minutos. Por cierto, el resultado de la encuesta de ayer sobre el proceso de ratificación en Guadalajara y Zapopan, 70% nos contestó que sí va a votar, 11% nos contestó que no va a votar y 19% que no le interesa. Bueno, si en realidad el 70% sale a votar, sería yo creo que una participación histórica. Escuchamos lo que nos decía el ombudsman sobre la nómina y su sueldo y las cuotas partidistas y cómo ha sido manejada la comisión, en materia financiera. Era necesario ampliar la estructura y la cobertura.
Prueba de ello es que ha habido resultados. Prueba de ello es que hemos crecido en todos los rubros y no nada más al doble en la misma proporción que se incrementó la nómina, sino se ha crecido a 4 o 5 veces más de lo que antes se producía dentro de la Comisión Estatal. Pero debo de aclararlo, la nómina se incrementó hasta hace 5 años. Desde hace 5 años ha venido en decremento. Este año se redujo a 285 plazas de 300 que había. Eso es lo que hay, esa es la realidad. Incrementos salariales que no le busquen. Niegas que hay cuotas partidistas. Niegas que hay cuotas partidistas. Yo no he cubierto una sola cuota partidista. Nunca te recomendaron, nunca te dijeron. Entonces todo lo que ha publicado la prensa es mentira. Bueno, esto es simplemente que lo demuestren. Ahí están los vínculos familiares, todo. Creo que hay que decirlo, que yo no voy a estar revisando, porque la Ley Estatal de Derechos Humanos es muy clara. Ahí no se prohíbe trabajar por tener una simpatía, una militancia partidista, a no ser que se vaya a ocupar el cargo de visitador general o visitador adjunto. Es un organismo ciudadano. O visitador adjunto. Sí. ¿No? Y somos, los partidos tienen que estar fuera. Somos un organismo muy ciudadano. Prueba de ello es que hemos impulsado los observatorios ciudadanos, que los hemos creado con organizaciones de la sociedad civil altamente especializadas en la defensa y protección de los derechos humanos. Tenemos el Observatorio Ciudadano de Niñez, de Discapacidad, y bueno, hay un Consejo Ciudadano integrado por 16 presidentas y presidentes de organismos de la sociedad civil. Alfonso, Carlos, Lupita, nómina, sueldo, se bajarían el sueldo, bajarían la nómina de la institución, el presupuesto. ¿Qué decisiones tomarían? Alfonso, si quieres empezar contigo. Yo insisto en el replanteamiento del modelo institucional, considerando al menos 3 aspectos. 1, una reingeniería integral y profesional. 2, con una profunda planeación estratégica, muy responsable, que incluya a la institución las mejores prácticas que tenemos a nivel internacional, entre las que se encuentran el servicio civil de carrera, las relatorías especializadas y mecanismos de fiscalización ciudadana. Por ejemplo, en el seguimiento de algunas recomendaciones, forzosamente tiene que estar participando la sociedad. Tenemos el caso del Río Santiago. Ese caso requiere una auditoría ciudadana para que verifiquemos el nivel de cumplimiento que hemos tenido por parte de las instituciones. Entonces no bajaría ese presupuesto, más bien reencauzarlo. Hay que reencauzarlo de una forma ¿Y el profesional. sueldo? Con 3 aspectos, y con esto respondo. Rendición de cuentas, austeridad. Sí. Hoy vivimos tiempos muy complicados en donde no pueden tenerse sueldos estratosféricos. Y finalmente, rendición de cuentas. ¿Hay cuotas partidistas? Tú has estado en la comisión. Yo no puedo identificar cuotas partidistas. Pero en el día a día no yo notado. Conozco personas. Afortunadamente el equipo de trabajo con el que yo he trabajado, al menos conmigo, ha sido un equipo muy comprometido pues con ya parece la que es causa. como cuando hablamos del Yun, que nadie la reconoce. Lupita. Mira, hay que refundar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se requiere una refundación profunda que tiene que ver también con una reingeniería, por supuesto, no solamente administrativa, sino organizacional. Yo estoy planteando 4 objetivos fundamentales. Uno, reimpulsar que la estructura organizativa de la comisión coincida con sus principios e impacte a la realidad de los derechos humanos en Jalisco. La aplicación de un nuevo modelo global que incluye la creación de relatorías y programas especiales armonizados con los estándares internacionales y con los sistemas universal e interamericano de los derechos humanos. Otro es la utilización de los recursos de manera congruente con los fines de la institución, los principios de austeridad y de resultados, y finalmente el tema de la educación, la promoción de los derechos humanos. Tiene que haber un cambio de paradigma en la formación de los derechos humanos y de su difusión. Carlos. Rapidísimo, Enrique. Mira, me parece que una comisión con un presupuesto amplio permite hacer mejor su trabajo. Eso sería en teoría lo que buscaríamos en todo momento. Por supuesto, hay que hacer una reingeniería, un análisis financiero al interior de la institución. Yo lo he dicho, debemos ponernos fechas. Yo lo manifiesto así. Si en 100 días yo estaría dispuesto a tener un diagnóstico financiero y de procesos que nos permitiera hacer el planteamiento de modificación. Por supuesto que la baja de sueldos tiene que ser uno de los propósitos en ese análisis financiero. ¿Para qué? Para reinvertir en la parte sustantiva. No es posible que nos cueste una recomendación en términos proporcionales más de 2.600.000 pesos
por cada recomendación. Entonces, se hablaría de la eliminación de la obesidad institucional, que implica la reducción de gastos superfluos y suntuosos, la redistribución de personal a las áreas que requieran mayor personal, por supuesto, la eficiencia administrativa, que pasa por la presentación del diagnóstico y un plan de austeridad institucional, y por supuesto pagarle a quien merece recibir mayor cantidad de dinero. Y por supuesto no podemos tener una lógica cupular dorada en la cual los que están arriba reciben mucho más proporcionalmente que los que están en el trabajo cotidiano en las calles. Esto pasa también por la manera como estamos dialogando con la sociedad. Efectivamente, tenemos un consejo de 16 personas que vienen de las organizaciones organizadas, de las organizaciones civiles. Pero ¿qué pasa con las que no son organizadas? Las estamos dejando calladas, son las personas que no tienen voz. Mi propuesta es abramos también a la sociedad que no tiene voz, a la desorganizada, para que también tengan la posibilidad de manifestar en el torno a los derechos humanos. Un tema importante es cómo juzgar la labor del presidente de la Comisión o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto nos decía Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. En resumidas cuentas nos decía que por más que haya más violaciones de derechos humanos, bueno, sí, ahora sí que el chiste se cuenta solo. Pero claro, nos decía que nos daba algunos indicadores y le decíamos, presidente, pero hay más violaciones de derechos humanos y eso tal vez no habla muy bien de su gestión y de su labor al frente de la comisión. Ustedes, ¿cómo creen que se debe juzgar la labor del presidente? Sí, mira, esta pregunta que haces es muy importante porque no se tiene que hacer la medición en relación a las recomendaciones, al número de quejas. Normalmente, y bueno, hemos escuchado este planteamiento desde hace muchos años del propio presidente y de los propios funcionarios de la comisión señalando las cuentas alegres del buen funcionamiento de una institución que emite tantas recomendaciones al año, que tiene tantas quejas, que hay un abatimiento del rezago, etcétera. No es esa la medición. Y eso no corresponde con una realidad en donde tenemos más de 2,000 desaparecidos, por ejemplo, en donde los reclamos, tú lo decías hace rato, en temas fundamentales como el de la tierra, el del agua, ahí están en reclamo de la ciudadanía, pero no está en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, hay una desvinculación de la esencia de la defensa de los derechos humanos con lo que se ha entendido desde la institución que debe de evaluarse, ¿no? A partir de quejas, números, estadísticas. Carlos. ¿Cómo evalúas una Comisión de Derechos Humanos? Simplemente con los cambios reales desde el actuar de la autoridad. Si no hay un cambio en las políticas administrativas, en las políticas de servicio, quiere decir que no está funcionando tu labor. Y ahí estaría el punto negro. Tenemos que revisar si realmente hemos logrado como institución algún cambio en el quehacer de la política de gobierno. Alfonso. Yo debo ser muy congruente y señalar que la evaluación debe realizarse desde mi perspectiva desde dos visiones. Una, ciertamente los indicadores que se establecen institucionalmente y donde no podemos dejar de lado que Jalisco tiene indicadores, al menos 6 de liderazgo a nivel nacional. Pero eso es tema estadístico. La otra visión es, yo la mediría en cuanto a lo que hace falta por hacer. Todos estos retos que hoy tenemos y que, por ejemplo, en materia de presencia de la institución en las regiones del Estado, hay un gran rezago. Y yo lo he puesto sobre la mesa más de alguna ocasión y he reclamado la apertura y la presencia de la institución en todas las regiones. De repente nos centramos nada más aquí en zona metropolitana. Y aquí, bueno, tenemos muchos otros mecanismos de defendernos, pero allá en la sierra, ¿qué le decimos, por ejemplo, a nuestros amigos, compañeros de los pueblos indígenas que están a merced de los grupos que operan en la clandestinidad? De tal manera que cualquier evaluación será insuficiente todavía porque tenemos mucho por hacer, Enrique. No sé si tenemos la tortura, que es otro de los asuntos polémicos que nos... Bueno, lo que nos decían en ese momento Felipe Jesús Álvarez Cibrián es que la tortura era un grave error y que incluso ya no, utilizando ese tipo de prácticas, ya no se podía obtener información y que podía tener un efecto sobre el proceso penal en su conjunto. ¿Cómo combatirían este asunto de la tortura que de pronto es muy difícil acreditar, pero que sabemos que la tortura sigue viva entre muchas corporaciones policíacas, Carlos? Bien, yo comenzaría con el análisis con lo siguiente. Si fuiste capaz de obtener un presupuesto histórico en el cabildeo con el Congreso del Estado, no puedo entender cómo no eres capaz de convencer a la autoridad y lograr cambios al interior de las diferentes instituciones para eliminar de forma completa la tortura. La tortura es un mal
histórico que existe y seguirá existiendo por lo visto, lamentablemente, hasta que no se cambien las prácticas internas de las instituciones encargadas de la procuración y la seguridad pública en el país. ¿Qué significa esto? Bueno, con tan solo una denuncia que tuviéramos, deberíamos generar mecanismos para hacer evidente la manera en cómo están actuando. Y la manera como están actuando es simple. Observa cómo obtienen la información y te va a decir qué mecanismos utilizaron para llegar a ella. Me parece que hay que cerrarle todos los resquicios a las autoridades que todavía creen que de esa manera es la conveniente para obtener información que pueda resolver delitos. Hay muchas otras maneras de hacerlo, no lo están haciendo. Alfonso. Yo quiero compartirte, Enrique, que a mí me tocó integrar y proyectar la recomendación que acreditó el primer caso en Jalisco y uno de los primeros a nivel nacional de tortura por parte de los servidores públicos que terminaron en la cárcel. ¿Sí? Se requiere, insisto, por eso este conocimiento técnico jurídico. No podemos disasociarlo en esta visión de elección. Sí. Es muy importante. Sí, porque las cosas no se prueban a periódicamente. Así es, ¿no? Entonces, ahí, y no solamente esa, me tocó proyectar muchas otras más. Afortunadamente, hoy tenemos una coyuntura muy interesante. El nuevo sistema de justicia penal está inhibiendo estas prácticas. Hoy ciertamente hay mucha crítica al sistema de justicia penal, pero eso es por otras razones. Porque no lo han implementado bien, Alfonso. Porque ha habido muchas cosas ahí que hay que analizar, que hay que evaluar, que hay que hacer también auditorías ciudadanas a esos procesos, porque aquí de lo que se trata es plantear un modelo de gobierno completo, donde cada institución haga la parte que le toca. Y ahora en el nuevo modelo de sistema de justicia penal está disminuyendo eso, y muchos lo están utilizando como un argumento para denostarlo, para criticarlo. Lo que necesitamos es revisar qué es lo que no está funcionando, hacer los ajustes que se están haciendo, auditar el nombramiento de quienes los están operando y clarificar los procesos de evaluación. Vamos al corte, 9 de la mañana con 49 minutos, regresamos. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. De la mañana con 52 minutos, leemos algunos de los mensajes. 3240. Enrique, buen día. La comisión es para mí un gasto inútil. El otro día salió la estadística y dice que el 99% de las recomendaciones se queda sin consecuencias. Entonces, ¿para qué? Yo puedo hacer señalamientos de lo que quiera y que me paguen la mitad de lo que le dan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para resumir, donde hay lana de gobierno siempre hay intereses particulares para ver cómo robar. ¿Cómo hacer eficaces las recomendaciones? Alfonso, Lupita, claro, el Carlos. tema de la calidad moral, ¿no? O sea, cuando no hay calidad moral para emitir una recomendación, pues queda en ese grado de ineficacia. Entonces, por eso es que es tan importante que quien esté al frente de la Comisión de Derechos Humanos tenga esta investidura de ombudsman. Sin embargo, eso no bastaría. Se requiere también la expertez para hacer que se cumpla la ley, porque esto ya no es un tema nada más de a ver si quiero, como decían antes, como las llamadas a misa. Eso es un discurso totalmente superado. Hoy, después de la reforma constitucional de junio del 2011, estamos hablando de un antes y un después en materia de derechos humanos. Hoy, por ejemplo, una recomendación es el documento fundatorio para acceder a los fondos de atención a víctimas. Y entonces ahí tenemos que ser, esas recomendaciones son educativas, inhibitorias y sobre todo que garanticen la reparación integral del daño. Carlos. Me parece que hoy por hoy las recomendaciones, eso se ha dado a decir que no tienen dientes, me parece que sí los tienen. Y los tienen primero en la calidad de quien representa la institución en el Estado. Segundo, está a través de la responsabilidad, la corresponsabilidad que tienen las autoridades. En este caso hablaremos concretamente de los congresos de los estados, concretamente el Congreso de Jalisco, que hoy por hoy puede tomar la recomendación, iniciar un proceso al interior del Congreso, aunque sea para llamar la atención del servidor público involucrado. Es decir, sí existen los mecanismos para lograr movimientos en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos. El problema es de que seguimos viéndolos de una posición cómoda. Primero, desde la poca calidad moral que tiene el que las emite, y segundo, desde la parte de la responsabilidad de los sectores políticos en el Estado que no quieren meterse en un asunto que les puede generar desgaste. 6963, en la comisión todos los partidos tienen las manos, es obvio. Dice también 8936, nos manda un boletín de la jornada, ahorita lo leemos con muchísimo gusto.
También 7659, soy Aurora Colín y sé que la doctora Lupita Ramos es la persona ideal para este puesto, tan importante como la gran defensora de los derechos humanos. Felicidades. 3966. Buenos días, hace 2 días se cayó una barda de un predio embargado por el Ayuntamiento de Guadalajara en las calles Pelícano y Robles. El problema es que la barda golpeó mi camioneta y el seguro me pide pague el deducible porque no hay a quien hacer responsable. Me pregunto si ustedes saben a dónde puedo reclamar. Está el asunto en los ayuntamientos, te pasamos el número de a dónde puedes acudir. Osvaldo, bueno, discúlpame, Osvaldo, ya dije tu nombre, entonces mejor omito el mensaje. 4940. Acabo de bajar el camión, gracias. 5388, todos hablan de mejorar la institución, han hecho un buen señalamiento, el Estado debe garantizar. La pregunta es, ¿están dispuestos a confrontar al gobierno del Estado municipal? ¿Cómo combatirán la tortura? ¿Por qué no señalan actualmente la falta de acción de Dante Aro, el gobernador del Estado, el fiscal de derechos humanos? ¿Confrontación es el tema con las autoridades? Me parece que no. La confrontación no ayuda en ninguna circunstancia. Me parece que en esto tenemos que entender, los derechos humanos significa paz, no violencia. No podemos pensar en una confrontación que implica seguramente un acto que va en contra de la paz y que genera violencia. Sin embargo, que hay que generar, por supuesto, la obligación primaria, que no necesariamente es de la comisión, sino de las propias autoridades. Tal vez, no sé si confrontación, pero firmeza. El primer responsable de la defensa de derechos humanos en materia de procuración de justicia es el fiscal y sus fiscales. De manera que lo que hay que hacer es lograr involucrarlos en la defensa y convencerlos de que es la manera correcta de hacer su trabajo. Lo vamos a invitar a Dante, por cierto, Lupita. Sí, mira, de ninguna manera la confrontación, tampoco la complacencia. Tienen que tenderse los puentes necesarios para el diálogo, pero sobre todo lo que se requiere es mucha firmeza de quien esté ahí al frente. Alfonso. El reto es construir la paz con justicia y dignidad, sin confrontación, sin complacencia, pero haciendo ese trabajo de firmeza, de conocimiento. No tenemos por qué estarnos peleando, simplemente es pedir, cumplan la ley. Hoy México tiene la legislación más avanzada, por ejemplo, en materia de atención a víctimas. Hay que hacer que se cumpla. Buenos días. En este ejercicio democrático del cargo para derechos humanos, podrían invitar a todos los que participan, en especial a todas las mujeres. Saludos, soy Fátima Rueda. Invitaremos a todos los que el tiempo nos dé para invitar. 4900, buenos días. Sobre el tema de las fotoinfracciones, creo que solo es una justificación y sustitución de la tenencia. Por cierto, el gobernador hará anuncios entre hoy y mañana sobre ese tema. 4365. Nos mandan una foto de alguien dando vuelta prohibida. Pablo Arturo Morales, hasta donde se tiene derecho al trabajo, hasta donde se tiene derecho al trabajo, y qué grado de derecho humano es el trabajo. Sí, es un derecho humano, ¿no? El trabajo, está claro. Y ahora ahí un pequeño apunte, ya las comisiones de derechos humanos tienen la facultad de conocer también en materia laboral, que es un asunto que tenemos que empezar a revisar, como lo planteabas muy al principio, Enrique, de el tema de los salarios, y aquí aprovecho para revisar el asunto de cómo están trabajando las y los servidores públicos, particularmente en materia de seguridad pública, donde traemos un gran rezago, una deuda con nuestros y nuestras policías, porque no se les están garantizando sus derechos mínimos para que ellos puedan brindarnos esta seguridad que tanto necesitamos. Alfonso, gracias. Al contrario, Enrique. Guadalupe, gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Carlos, gracias, Enrique, por haber muchas estado gracias. aquí. Nosotros nos vamos. Mañana está con nosotros el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Con él tendremos una conversación durante todo el programa. Por cierto, le preguntaremos de este tema, ya que está la sospecha de que el PAN puede colocar al siguiente titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Soy Enrique Tucen, hasta mañana.